que cantábamos, súper que me amabas, ¿verdad? Dios nos ama de una manera tremenda, inexplicable. Pero yo lo que les quiero contar es que acá antes había un ministerio de niños. Entonces los niños se reunían y tenían un culto especial. Uno que era solamente para los niños, ¿verdad? No es que era para los adultos, con niños, no, para niños. Bueno, y ayer en el momento de que me fui al velorio que les conté, ¿qué pasó? Que encontré a dos hermanitas que venían a este lugar, dos niñas, en ese entonces eran unas niñas, hoy día ya son personas que están terminando ya el colegio y que incluso están en la facultad, ¿verdad? Ya. Y bueno, y nos encontramos y ellas me empezaron a contar que ellas están en una iglesia. Ellas me dijeron, pequeñita es la iglesia, pero nosotros estamos ayudando a que crezca y a que vengan, por ejemplo, los niños, y dice que ellos buscan todas las músicas que ellas cantaban antes, ¿verdad? Y eso le dan ahora a los niños también, ¿verdad? Entonces a los niños que vienen. Y dice que una de ellas ya le pusieron en la tesorería, que es lo que quiere decir a contar el dinero, ¿verdad? Y ella está ya en la facultad, ¿verdad? Y entonces dice que ellos se alegran porque vienen las personas y están trayéndole a sus niños y ellos pueden hacerle cantar y bailar a través de las cosas que ellas también aprendieron. Y me gustó eso porque yo enseguida le retraté a Fiorella, ¿verdad? Porque Fiorella también formaba parte de ese grupo de niños. Y ella tomó eso, ¿verdad? Porque realmente ella es la que también está llevando adelante el grupo que tendrían que ser entre 3, 4, lo tenían que haber sido, ¿verdad? Pero 2 ya se quedaron de costado, pero continúan Carol y ella, ¿verdad? Pero Fiorella, por ejemplo, es la que siempre también nos va colocando las músicas que ella había cantado con los niños cuando era niña, ¿verdad? Y lo que quiero contarles nomás es que esa música que estuvimos cantando, de gloria en gloria te veo, nosotros vamos caminando y el Espíritu Santo nos va transformando. Entonces, yo por ejemplo les digo, desde el 2003 recién yo me puse para estar realmente en las cosas del Señor, ¿verdad? Y en otro tiempo huía, ¿verdad? Esa es la historia. Y realmente yo creo que ustedes también así habrán sido, no creo que yo nomás haya sido de esa forma, ¿verdad? Cada uno tuvo su tiempo de huida. Pero lo que les quiero contar nomás que el Señor va haciendo la obra en nosotros. Y Él nos va llevando, y Él nos va transformando. Y a mí absolutamente no me preocupan las personas que no vienen, porque sé que el Señor sigue tratando con cada uno de ellos. No sé, me vas a decir con dolor o con amor. No sé, yo esas cosas ya no digo. Yo lo único que sé es que Dios no va a parar su obra, aunque yo me aparte de Él me va a volver a traer al camino. Porque así lo afirma su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que cuando le ves a alguien que venía y no viene, tenés que orar nomás por él, ¿verdad? Decirle al Señor, mirale a tu siervo, a tu sierva, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces le queremos juzgar a esas personas, pero Dios no nos llama a juzgar, nos llama a amar. Entonces, eso es lo que realmente quise, me vino, ¿verdad? Que justamente ayer tuve ese
sus padres ya se dejaron de congregar, entonces las dos se pusieron de acuerdo que ellas no iban a dejar la iglesia, ¿verdad? Y entonces se pusieron cerca de su casa y se fueron a la iglesia. Y al comienzo lo dice que prácticamente no había gente. ¿Algún ejemplo, por si acaso? Bueno, pero ¿qué pasó? Ellas dos otra vez le instaban a sus padres a que ellos también puedan participar de las reuniones. Y bueno, pero te digo nomás que es algo que la obra de Dios no termina porque a nosotros se nos place decir, ya no me voy, ¿verdad? Sino que es porque Él realmente nos ama de una manera como cantamos que ni no entendemos, pero ahí está otra vez. ¿En qué momento? Solo Dios sabe. Y realmente es algo muy lindo. Y nosotros lo que siempre tenemos que saber que Dios anhela de nosotros que nosotros podamos participar en oración, porque la oración abre las ventanas de los cielos. Y qué privilegio que tenemos de que nosotros que le conocemos a Jesús no necesitamos, como siempre solemos decir, hacer sacrificios, protocolos para hablar con Dios, porque Él está presente con nosotros en todas partes. ¿Dónde está Dios en tu vida? En nuestro corazón. Hace morada en nosotros. Entonces, de vale que vos vas a decir, no, yo le dije un rato a Dios allá y me vengo acá un rato, ¿verdad? No, al contrario, siempre somos muy favorecidas y realmente Dios nos acompaña en todas partes. Nunca te dejaré ni nunca te abandonaré, dice. Así que realmente le damos las gracias a Él. Y justamente hoy el Señor me habló acerca de la oración intercesora, ¿verdad? Y nosotros que estamos luego prácticamente en este grupo, la mayoría son del grupo de intercesión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la intercesión, nuestro mejor intercesor, ¿quién es? Jesús. Él es el que intercede por nosotros, el que está diciéndole siempre al Padre acerca de nosotros, ¿verdad? Bueno, primero que nada quiero ir a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, a ver un poquito. Ese conocemos todos y nos agrada. Y dice Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice usted? Eso ya tienen que volar y ya decir luego el versículo. Y dice, orad sin cesar. Y realmente, ahora yo, por ejemplo, ya no me duele, ¿verdad? Pero al comienzo te duele porque no sabes cómo hacer, cómo puede ser que yo voy a estar orando en todo momento si yo tengo que trabajar, si yo tengo que cuidar tal cosa, que yo tengo que hacer esto, tengo que cocinar. Pero Dios lo hace tan fácil porque Él nos enseña que nosotros podemos hablar con Él en todo momento, en todo lugar, porque no solamente tenemos que usar nuestra boca o nuestras rodillas, sino que también lo importante es que podemos usar nuestra mente, nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos, Él de todas maneras, Él sabe lo que vamos a estar hablando con Él. Y dice, orad sin cesar. Y realmente nosotros sabemos que no tiene que ser una oración protocolar, no necesita ser una oración protocolar, sino que nosotros le decimos, Señor, vamos un ratito al súper, ¿verdad? ¿Y vos crees que Él se queda? No, nosotros le invitamos nomás, pero sabemos que se va a ir con nosotros. Y son cosas pequeñas que vamos haciendo
haciendo y eso va mejorando tu relación con Dios, porque Él se hace más cercano. Entonces estás en un colectivo y vos tranquilamente hablando con Dios y la gente dice, ay, van a decir que estoy mal de la cabeza. ¿Y qué? Ellos hablan cosas que realmente no tienen que hablar, pero vos estás hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Padre, nuestro amado Dios, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, ¿verdad? Y mira, está contigo en el colectivo y se va contigo en el baño. En el baño también te podés orar. Cuando te bañas, cuando todo. Impresionante es la manera como Él se presenta, que nosotros tenemos esa gran bendición. Pero también siempre tenemos que saber que la oración intercesora es orar por otras personas. Se agrada al Señor. ¿Cómo yo sé que se agrada? Vamos a ir un poco a Ezequiel. Ezequiel 22. Nos vamos un poquitito otra vez hacia atrás. Ezequiel 22. Y en ese tiempo era un tiempo de mucha injusticia, ¿verdad? Entonces, primeramente habla de la injusticia y de toda la violencia que se le hacía a los menesterosos, a los pobres, ¿verdad? Se les abusaban los que trataban con ellos. Dice, cometían robo, opresión, ¿verdad? Y era a la gente pobre y también al extranjero. Y ahí dice en 22:30, y entra a hablar el Señor, ¿verdad? Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra. Eso que vos estás haciendo de orar por tu país, de orar por las personas que están en necesidad, de orar por las diferentes naciones que están pasando muchas dificultades. Todo eso entra en la tierra, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, dice, y no lo haría. ¿Dónde estábamos nosotros? Porque todavía Jesús no había venido cuando eso. Entonces Él buscaba uno solo. Dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Y por qué Él actuaba de esa manera? Y porque Él, sin embargo, ahora ya le tiene a Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Y eso vamos a ir un poco a Timoteo. Vamos a recorrer un poco la Biblia. Hoy estamos de paseo. Qué hermoso paseo. Caminar con la Biblia. Vamos a ir a Timoteo. Timoteo 1, Timoteo 2, perdón. Y acá dice, el título dice instrucciones sobre la oración, ¿verdad? Mi pregunta es esta: ¿te sentís bien orando por otras personas? ¿Te alegra, por ejemplo, que vos hoy estás orando por una persona y después te llama y te dice, ¿sabes qué? Gracias por tu oración, porque tal cosa ya mejoró, si estaba enferma o salió esa petición que estaba teniendo? Hay personas que te dicen, yo quiero que ores exclusivamente por tal cosa. Y nosotros tenemos la gran bendición de que Dios utiliza nuestras vidas
para orar por otras personas. Porque realmente nosotros jamás decimos, ay, si es que yo no oro, no va a suceder nada. No. Nosotros siempre tenemos que saber que el que se lleva la gloria es el Señor. Y a nosotros nos da la oportunidad de poder orar por otras personas. Y claro que nos alegramos nosotros acá. Yo siempre gritamos todo cuando se sucedía lo que nosotros estábamos pidiendo al Señor. No por nuestro mérito, sino le dábamos la gloria siempre al Señor. Hasta hoy hacemos de esa manera, ¿verdad? Nos alegramos en las victorias del Señor. Y dice 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién es ese intercesor? Jesucristo hombre. Él es el intercesor, Él es el que está siempre intercediendo por nosotros. Y eso no digo solamente yo, sino que vamos a ir a Romanos. Qué seguridad que tenemos que Él está intercediendo por nosotros. Dice en Romanos, estoy todavía viendo. Es acá. Dice en Romanos 8. Bueno, voy a irme desde el 32. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, no le tuvo en poco ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice la palabra. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Atiendan bien eso. ¿Quién te puede criticar? Dios es el que justifica. Y después dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Esa intercesión que nosotros tenemos es la que nosotros, una gran seguridad, porque sabemos de que Él está intercediendo constantemente por nosotros. Entonces, cuando muchas veces tenemos situaciones que pasamos y nosotros creemos de que a nosotros más nos viene todo lo peor y el resto goza de felicidad, y no, tenemos nuestro intercesor. Él es que nos lleva enseguida a la victoria en su tiempo, no en nuestro tiempo. Pero verdad que importante es cuando nosotros también intercedemos por las personas. Pero muchas veces queremos elegir por quién interceder. Pero acordate que nosotros somos llamados a interceder no solamente con las que nos vemos, también tenés que ver a través de tus pensamientos personas necesitadas, no solamente acá de nuestro país, sino de los diferentes países, de las naciones, porque realmente mucha necesidad hay en todas partes. ¿Y por qué tanta necesidad? Y porque son muchos los que no le conocen al Señor. Entonces, ¿dónde se acaba la opresión? Y la verdad que en esta tierra siempre vamos a tener aflicciones. En ningún momento la palabra dice que todos vamos a vivir vidas sin ningún problema. Dice que
en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y al vencedor es el que nos dice que nosotros no tenemos que temer en ninguna de nuestras aflicciones. Ay, me entró la espina, ay, me entró la espina, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y claro que ya tenemos allí a nuestro, al que de la aflicción que quita. Yo pongo de ejemplo la espina, hermano, ¿verdad? Son muchas más que esas cosas. Pero nosotros tenemos que saber también que cuál es el carácter del intercesor. Y el carácter del intercesor no tiene que ser que vos venís a criticarle. No le puedes criticar a la persona por la cual vas a orar. ¿Cómo yo voy a orar por una persona si yo ya le estoy poniendo la condena? Primero le condeno y después voy a hablarle de amor al Señor. No se puede. Nosotros tenemos que saber que nuestro carácter tiene que ser ponernos en el zapato de esa persona que realmente nos pide la oración. Porque si no va a ser demasiado fácil que yo venga y empiece a decir todo lo peor de la persona y después me ponga a orar. Y no tiene que ser así. La intercesión es mucho más que una simple oración que estás llevando delante del Padre. Y lo más lindo es que quienes se benefician y se benefician es por el que vos orás, ¿verdad? Y te beneficias vos también, porque nosotros también somos muy bendecidos por el hecho de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y muchos te dicen, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer? Vos sabés que mi día es viajar, voy a poner desde Cacupé hasta Asunción. Gloria a Dios. Muchísimo tenés para orar. Muchísimo tenés para hablar con Dios todo el camino. Porque ahí no vas a necesitar, no necesito mirar mi computadora. No, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos al tomar esa posición. Yo les voy a contar, esto ya conté, pero es necesario que cuente en este momento. Y yo me salió que tenía influenza hace muchos años, así de eso te cuento. Y entonces recuerdo que me internaron y estaba yo en un sanatorio privado. Y entonces dije yo, ay, no traje mi Biblia, dije, ¿verdad? Y no, al contrario, menos mal que traje mi Biblia. Bueno, y entonces yo empecé en los cajones, como era un lugar donde ellos hablaban también de Jesús. Entonces yo empecé a buscar en los cajones de donde yo iba a estar, a ver si no había libros, porque tenía mi Biblia, pero yo quería leer también otras cosas. Y como era Semana Santa, ay, yo me alegré muchísimo. Bueno, porque yo dije, ay, voy a ver la tele, ay, qué lindo todo. Yo ya estaba pensando en las películas de Semana Santa. Bueno, el Señor tenía otro plan para mí, ¿verdad? No pude ver la Biblia, no pude ver nada, porque la televisión que yo tenía me cambiaron por 2 para ver si es que funcionaba. No funcionó. Entonces dije yo, bueno, voy a tener que leer la Biblia, ¿verdad? No me quedaba de otra. ¿Y qué pasó? Que hoy les cuento que no había libro, pero mañana el Señor me puso en mi corazón que busque en el cajón. Y yo dije, pero si yo ya no encontré ningún libro aquí. Otra vez me fui a buscar y encontré un libro que decía la intercesión. Cuando eso yo no conocía nada de intercesión, ni nunca escuché luego.
Y bueno, entonces me puse a leer y dije yo, wow, voy a tener un libro acá. Y entonces empecé a leer. Y las cosas hermosas que hablaba de la intercesión, pero yo dije, ay, pero yo no creo que pueda ser intercesora, ¿verdad? Porque generalmente nos ponemos límites, porque creemos que nosotros no vamos a lograr. Y sin embargo, no crean que cuando Dios te dice, eso vas a hacer, eso es lo que yo escuché, ¿verdad? Eso Él quiere que yo haga. Y yo, no sé, dije yo, ¿verdad? Y pasó el tiempo, después más o menos, vamos a poner un año, viene un profeta en la iglesia donde yo me congregaba, y de lejos, yo estaba allá en el fondo de la iglesia, y me dice, señora, vení, me dice, vení acá. Y entonces me voy yo, y me dijo, y para más en ese tiempo tenía dificultades porque mi mamá estaba enferma. Y entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Y yo directamente le cuidaba a ella. Y no podía orar, según yo, ¿verdad? Y entonces él me llamó y me dijo, hoy te abro las puertas para la intercesión, porque ese es el llamado que estás teniendo. Y yo, wow, yo sabía que yo leí de todo el libro. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza realmente, no empezó enseguida, pero después justo me eligen ahí en la iglesia para estar en el grupo de intercesión, ¿verdad? ¡Wow! ¿Verdad? Se va caminando. ¿Quién es el que elige todo eso? Sí, el Señor. Porque es el que tiene la obra para con nosotros. Y entonces llegó el momento en que sí, ya estaba, yo ya entendía lo que era la intercesión, pero fíjate la obra de Dios, me tuvo que internar porque yo no iba a conocer de otro lado por lo visto. Y entonces me interné, salí, ¿verdad? Para más, yo le decía al Señor, pero vos estás seguro que yo tengo influenza, porque de verdad que yo creo que no tengo influenza. Me sentía muy bien y estuve 5 días y después salí. Las mejores comidas me dieron en todo ese tiempo. Lo que a mí me gustaba que eran las verduras, ¿verdad? Las verduras, todas las cosas dulces que me traían. Y bueno, no me quiero ir, y así mismo, bueno, y entonces, pero ¿sabes qué? Yo no podía recibir visita porque era la más, ¿cómo se dice? Contagiosa. No sé si era A o B, pero una de las dos. Bueno, lo cierto que yo allí pasé tranquilamente la Semana Santa. ¿Y quién se encargó de mi mamá? Mi hija, ¿verdad? Porque no me podían visitar, nadie me podía visitar, todos entraban con tapabocas. Yo cuando eso estaba cero para usar tapabocas, no, me resistía. Y bueno, todos se ponían tapabocas. Pero ¿qué te quiero decir? De ese entonces a hoy, y el Señor hizo exactamente lo que Él quería. Cuando era la pandemia, nosotros éramos felices porque los pedidos de oración ya había. ¿Y vos crees que en algún momento el Señor nos avergonzó? Jamás. Todo salía conforme al plan que Él tenía para cada persona. Muchísimos que no le conocían al Señor y fueron hechos hijos de Dios en ese tiempo. Teníamos gente de Ciudad del Este, teníamos gente de Camburentá. Hasta hoy tengo amistades con ellos. Personas de Altos. Mira, te digo que era tremendo y nosotras felices estábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios
se goza en eso? Porque Él se goza cuando nosotros hacemos para los demás. Menos yo, más ella o él. Nosotros tenemos que menguar, dice, y el Señor se levanta. Pero nosotros generalmente todos queremos hacer yo hago, yo. Y ahí, ¿en dónde se queda el Señor? Y no podés exaltarlo, ¿verdad? Porque te exaltas a vos mismo. Bueno, vamos a irnos un poco. Gloria a Dios. Entonces empieza lo que es, vamos a irnos a Santiago. A mí me encanta pasearme con la Biblia, no bajo el brazo. A ver un poco. Dice, esta parte quiero leerte. Santiago 5:16. Esto tampoco muchas veces no queremos hacer, ¿verdad? Confesar a otros lo que estamos pasando. Pero generalmente cuando es para oración tenés que hablar. Ahora cuando va a ser como para un chisme, no lo hagas. Pero el Señor nos llama a que nosotros, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo muere mucho. Eso no manejamos. Porque vos directamente, ¿qué es lo que haces? Te vienen a contar sus ofensas y vos después ya repartís a los demás. ¿Por qué eso es? Porque es una debilidad del ser humano. Entonces, no podemos, parece, quedarnos con eso. Tenemos que guardarnos, porque sabemos de que el que se va a llevar la gloria es el Señor, no somos nosotros. Entonces, tuvimos casos en que ya incluso el cajón estaba todo preparado, porque ya iba a morir la persona. Y ya se anunció de que ya estaba todo listo, que ellos ya tenían todo el lugar donde le iban a enterrar a la persona. ¿Y sabes qué? Puedes creer que hasta hoy en día viven. Y cierto, una vez también vino una información de esa señora, la amiga de Rosa, y ella me dijo, mañana ella ya va a amanecer, ya no va a alcanzar mañana. Y entonces todita nos pusimos a orar, y a orar por esa persona, ¿verdad? Y al día siguiente, ¿qué pasó? Radiante amaneció otra vez la señora. La verdad que creo que hasta hoy vive esa señora también. Pero te digo nomás que nosotros no podemos despreciar lo que Dios sí puede hacer a través de nosotros, porque Él lo que quiere es utilizar personas, porque si no iba a utilizar ángeles. Los ángeles están al servicio otra vez de nosotros, de los herederos de las salvaciones. Sé que ellos ministran. ¿Qué quiere decir ministrar? Servir. No tenés que dudar cuando tenés que pedir ángeles, porque el Señor envía. Es más, cuando nosotros aún decimos voy a hacer tal cosa, ellos ya están pendientes para ayudar. Y vos todavía ni siquiera le dijiste, Señor, envía ángeles. Pero tampoco
tampoco nosotros no tenemos que hablar con los ángeles. Nosotros tenemos que pedir quién es el que es el dueño de los ángeles, nuestro Dios. Entonces a Él tenemos que pedirle para que nos envíe ángeles. Pero es que no digo yo, está escrito. Vamos a ir un poco a los Hebreos. Dice en Hebreos 1:14, habla de los ángeles. No son todos espíritus ministradores, enviados. ¿Quién le envía? Claro. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Qué lindo. Y es tan hermoso cuando nosotros podemos ayudar a los demás a través de las oraciones. Pero no hace falta que te vaya a leer. ¿Sabes qué? Estoy orando por vos. ¿Para qué? Hacé nomás tu parte con Dios y Dios se encarga de contarle que está siendo ministrada por otras personas. Porque muchas veces nosotros queremos mostrar demasiado lo que nosotros hacemos. Es algo tan hermoso lo que el Señor nos hace hacer, que realmente nosotros siempre tenemos que decir gloria a Dios que nos utiliza para eso, ¿verdad? Porque dice orad unos por otros. Y yo recuerdo que antes también llegó un momento donde yo dije, ay, ni por mí no puedo orar bien y que menos por las demás personas. Porque eso también nosotros creemos de que somos nosotros. Y la palabra dice en Romanos que el Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones con gemidos indecibles. ¿Y para qué lleva? Y porque nosotros no sabemos ni orar, no cómo conviene, no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu Santo lleva, dice, con gemido indecible. Eso está en Romanos 8:26 dice. 8:26. Y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y más aún, dice, más el que escudriña los corazones, sobre cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Por qué Dios quiere que se interceda por los santos? Para cada uno de los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, siempre hay una guerra espiritual, una batalla que tenemos todos los días. Ay, salís tan perfecta de tu casa, espectacular, ¿verdad? Ay, salí, mira, radiante. Y ahí alguien te dice algo al pasar. Y ahí vos ya te destruiste. Y lo mismo también en la misma casa, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces no identificamos que nuestra lucha no es con la persona con la que vivimos, sino que realmente es entre, dice, no es entre carne y sangre, con personas. Entonces vos siempre le ves a mi papá, mi papá, mi papá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y no es tu mamá, ni no es tu papá, ni no es tu familia. Tenés que decirle al Señor que elimine toda esa cantidad de enemigos que te persiguen y que te quieren engañar, que es la persona. ¿Y cuánta gente, mira, se perdió tanto por causa de que no podía llegar a entender que no era su mamá,
que no era su hijo, que no era su hija. Y sabes qué, nosotros tenemos un ejemplo viviente, ¿verdad? Que ella, su mamá le maltrataba muchísimo. Y ella no podía entender, por supuesto que lloraba, ella me llamaba de madrugada, lloraba, ¿verdad? Qué raro que le podía atender, ¿verdad? Y bueno, pero hubo casos en que sí, atendí, ¿verdad? Y realmente el día que falleció, cuando su mamá enfermó, y ella, allí recién ella le pudo pedir perdón a su mamá, y su mamá también le pidió perdón a ella, ¿verdad? Porque siempre ella era la elegida. ¿Y por qué ella? Y porque ella era la única que le tenía a Jesús en su vida. Y entonces, los demás hermanos, nada, todos eran así con la mamá. Pero ella era ya ogro. Y sin embargo, ella pudo realmente liberarse y su mamá falleció, pero ella recibió el perdón de la mamá y ella también le pudo perdonar. Y como ella se manifestó a mí, ella me dijo, ya llegó la revelación. Porque esa revelación de Dios hace falta, a todos nos hace falta. Porque yo te puedo decir 1000 veces, no es contra la lucha de carne y sangre, ¿verdad? Pero si no hay una revelación, no siempre vas a estar culpando a todos los de tu casa, a todos los que viven contigo. Ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No, es a mí nomás que me pasa, ¿verdad? Todos estamos de la misma forma. Solamente cuando llega la revelación del Señor, ahí nosotros tenemos una victoria porque ya sabes con quién estás tratando. Y lo peor de todo es que, así como dice la palabra, es que cuando nosotros somos amables con nuestro enemigo, vos sabés que ese es lo más duro para el enemigo. Por eso dice, ascuas de fuego hierve. ¿Y cuánto tiempo yo experimenté eso, verdad? Y realmente yo puedo decir que el Señor siempre fue el que me defendió. Nunca pude ver al hombre defendiéndome. Siempre realmente fue el Señor. Y ahí, ¿qué es lo que, qué tiene que ver que el Señor me haya defendido? Y ahí es donde nos enamoramos más del Señor, porque sabemos que ni siquiera el cuidado es nuestro, es de Él también. Y ahí le decís, Señor, vos sos admirable, es espectacular. Pero cuando generalmente nosotros empezamos a pelearnos, ¿quién va a querer vivir contigo? Todos pasamos eso. Mamá, ve por favor las cosas buenas que nosotros hacemos, no vean más las cosas malas. Y yo, ¿qué? Todo feo veía yo. Pero viene el Señor y te cambia, te transforma. E incluso tu manera de ver, tu manera de expresarte. Jamás en mi vida pensé que yo podía ser gentil con mis hijos, ¿verdad? Gentileza. ¡Oh! Gentileza. Yo buscaba lo que significaba gentileza. Porque el Señor cuando nos habla, por eso que es importante la lectura de la palabra, porque eso es lo que a nosotros nos da. ¿De qué vale que yo te diga, por ejemplo, gentileza? Y vos te vas y decís, ay, sí, la gentileza, y bueno, pero eso no es para mí, ¿verdad? Pero cuando la palabra te habla, esa es la verdad,
Entonces, con convicción llega. Nosotros tenemos que aprender a leer la palabra. Y mucho del enemigo le pone a la gente que no va a entender nada. No, que no va a entender. Hasta esa cantidad de nombres que te molesta tanto leer, hasta eso vos decís, ay, bueno, por algo tengo que leer, ¿verdad? Y después, más allá adelante, vos empezás a ver el mismo nombre que estaba en la parte de números, ¿verdad? Y ahí te empieza realmente te gusta, pues, porque vos decís, mira, un jugador será que yo leí, ¿verdad? Y cuando leíste dijiste, jamás me voy a acordar de este nombre, porque hay nombres pero súper raros en la Biblia, para lo que nosotros conocemos. Porque nosotros conocemos nombres más, menos difíciles, ¿verdad? Y entonces no te vayas a sentir mal porque estás orando por muchas personas. Si tenés un cuaderno entero por los cuales estás orando, agradecerle al Señor, porque Él es el que está utilizando tu vida. Él es el que está utilizando y bendiciones hay, porque Él sabe cómo recompensar. Y además, ¿sabes qué? El hecho de estar haciendo un servicio. Yo tengo una señora que ella perdió las 2 piernas, ¿verdad? Y por supuesto no podía caminar. Entonces, ¿qué era su ministerio? En una cama y con su cuaderno y era oración. Pero, ¿por qué llegar a eso para que realmente decirle al Señor, sí, Señor, voy a hacer más allá lo que vos me decís? Dios es bueno y realmente a través de nosotros puede hacer grandes cosas en las personas. Pero así como te dije, ¿cuál es el carácter del intercesor? Ponerse en el zapato. Entonces, no le vas a criticar, no vas a chismosear de esa persona, sino directamente vas a amar lo que Él está haciendo para que vos también puedas llevar eso delante del Señor. Padre, yo te agradezco por este momento en que una vez más, Señor, vos te glorificás a través de esta enseñanza que nos estás dando. Y te agradezco muchísimo, Señor, por permitirnos que podamos estar intercediendo por las personas, no por nuestros méritos, sino por esa sangre preciosa de Jesús, que Él ya hizo todo en la cruz, Señor. Y Él es nuestro intercesor. Gracias, muchas gracias, Señor. Enséñanos cada día. Enséñanos, Señor, a depositar en ti toda nuestra confianza y a que realmente una larga lista, Señor, tengamos por las personas, por las situaciones, por las naciones, a quienes vamos a incluir, Señor, en nuestra lista. Porque para ti nada hay que sea imposible, Señor. Y gracias por darnos esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya.